Nadie habla del campamento de Lirio. Nadie cuerdo. Y sin embargo, cada año, alguien termina allí. Puede que por error. Puede que por malicia. Pero siempre hay uno que no regresa. Yo fui uno de los pocos que escapó. Aunque, si soy sincero, no estoy del todo seguro de haberlo hecho. Tenía 17 años. Mi madre, con sus ojos de vino barato y sus manos nerviosas, firmó el formulario sin mirar. Un campamento en el bosque, le dijeron. Actividades al aire libre, disciplina, naturaleza. No sabía que me estaba vendiendo. A veces pienso que sí lo sabía. Que lo hizo a propósito. Tal vez ella también había estado allí, y la culpa la obligó a enviarme. El viaje en autobús fue largo. Ninguno de los otros chicos hablaba. No por timidez, sino por una especie de acuerdo tácito. Como si todos supiéramos que las palabras no durarían mucho donde íbamos. Mirábamos por la ventana la carretera que se tragaba a sí misma en un bucle de árboles sin nombre. El cielo estaba tan gris que parecía que nos envolvía, un útero de ceniza. El letrero era de madera podrida, colgado de una cadena oxidada. Campamento de Lirio, decía. Las letras estaban medio comidas por lo que parecían mordidas, no el desgaste del tiempo. Había algo orgánico en ellas, como si el letrero hubiera sangrado tinta y carne. Nos recibieron los monitores. Eran altos. Demasiado altos. Delgados como lápices de hueso. Llevaban uniformes de tela áspera, verde musgo, con insignias de símbolos que no reconocí. Parecían sonreír sin mover los labios. Solo los ojos, brillaban como astillas de obsidiana. Bienvenidos, campistas, dijo uno, con una voz que no parecía hecha para salir de una garganta humana. Aquí se forjan almas. Nos asignaron cabañas. La mía era la número 7. O eso decía la puerta. Pero por dentro parecía más vieja que la palabra refugio. El aire olía a metal húmedo y madera húmeda. Las literas crujían como si estuvieran vivas. Había tallados en las paredes, espirales, ojos, bocas, cosas que se movían cuando no las mirabas de frente. Esa noche, soñé con cuerpos abiertos como flores. Soñé con un lago lleno de manos, todas moviéndose en la superficie, como buscando a quien jalar. Soñé que caminaba por un sendero de carne y que algo respiraba debajo. Al despertar, había sangre en mis uñas. Las actividades eran distintas. Teníamos algo parecido a exploración, pero los mapas no servían. Los árboles cambiaban de lugar. La brújula giraba como enloquecida. Una vez encontré a un chico de otra cabaña llorando, con los ojos llenos de gusanos blancos que se retorcían sin dañar la piel. Cuando los monitores lo encontraron, solo dijeron, está aprendiendo. Otra actividad era la inmersión. Nos llevaban al lago. El agua era negra, no por suciedad, sino por densidad. Como si algo acechara bajo la superficie. Nos obligaban a sumergirnos con los ojos abiertos. Yo vi cosas ahí abajo. Vi dientes flotando como medusas. Vi rostros deshechos que me imitaban. Vi una figura sin rostro que me apuntó con una mano palmeada y dijo sin boca, tú no eres carne aún. Después de esa noche, comencé a cambiar. Mi piel olía diferente, como a moho. Había sonidos en mis sueños que seguían resonando al despertar, tambores hechos con huesos, gritos al revés, un murmullo que decía mi nombre como si lo saboreara. Una chica de la cabaña 3, Alina, se me acercó una tarde. Sus ojos eran distintos. Ya no eran humanos. Eran como grietas en la realidad. Ellos no comen carne. La hacen, susurró, y me dio algo envuelto en tela. Era una cuchilla pequeña, oxidada, pero afilada. Cuando llegue la llamada, no vayas. La llamada llegó la noche siguiente. Una campana hecha de vértebras sonó desde lo profundo del bosque. Todos los campistas salieron como sonámbulos, los ojos blancos. Me aferré a mi cama, al filo que me había dado Alina, y recé a todos los dioses que había olvidado. Vi desde la ventana cómo los monitores guiaban a los chicos en fila hacia un claro que no estaba en ningún mapa. Allí, un altar hecho de huesos, raíces y carne los esperaba. Y algo más. Algo que no puedo describir del todo.
Era alto, informe, como una herida abierta en el aire. Sus miembros eran cambiantes, su piel parecía compuesta de cientos de rostros gritando, y cada grito era un idioma distinto. Uno por uno, los chicos eran marcados con un símbolo en la frente. Algunos lloraban. Otros reían. Algunos simplemente se disolvían en el aire, como si nunca hubieran estado allí. Alina apareció junto a mi cama. Hoy eres carne. Oh alma. Decide. Corrimos. El bosque trató de comernos. Los árboles se movían, se agitaban como si tuvieran pulmones. Una raíz me atrapó el tobillo y me susurró recuerdos que no eran míos. Vi nacimientos. Muertes. Torturas. Amores podridos. Vi a mi madre vendiéndome, susurrándole a una figura en el espejo, tómalo a él, déjame a mí. Pero Alina me sacó. Me arrastró fuera del bosque con fuerza no humana. Su cuerpo ardía de fiebre, y en sus venas se movía algo que no era sangre. Llegamos a una carretera. Una de verdad. Con líneas amarillas, con postes. El amanecer se asomaba como un ojo tímido. Un auto nos recogió. El conductor no preguntó nada. Solo dijo, huelen a bosque viejo. Será mejor que se laven pronto. Alina no habló más. Murió 3 días después. Su cuerpo se secó como fruta maldita. La enterré en silencio, lejos del bosque, pero sé que sus raíces aún la buscan. Yo, he tratado de vivir. Pero la marca está en mí. No en la piel. En lo profundo. Cada año, cuando el verano se acerca, la siento arder. Veo los ojos de los monitores en cada sombra alargada. El rostro del altar se cuela entre las formas de las nubes. Y sueño. Siempre sueño. Con cuerpos floreciendo. Con bocas que devoran nombres. Con un campamento donde no se va a jugar, sino a deshacerse. A veces, frente al espejo, ya no me reconozco. Hay algo creciendo detrás de mis ojos. Algo que se mueve. Y sé que algún día, la campana sonará para mí. Me llamo Matías y estuve muerto durante 13 minutos. Eso fue lo que dijeron los paramédicos. Lo que no pudieron explicar es por qué, al volver en mí, estaba cubierto de una sustancia transparente que olía a formol y tenía la textura de piel de víscera. O por qué, desde entonces, puedo oír cosas. Todo comenzó en el campamento Organon. Un nombre extraño, ya lo sé. Supuestamente significaba algo como herramienta o método en griego. En la práctica, era un programa experimental del Estado para adolescentes con dificultades conductuales. Yo no era un asesino ni un sociópata, pero había empujado a un profesor por las escaleras y le fracturé la mandíbula. Así que me gané un boleto directo a Organon. Llegamos de noche, en una camioneta sin ventanas. Éramos 6 chicos. Todos con cara de haber visto demasiado o no haber sentido nada en mucho tiempo. Al bajar, lo primero que noté fue el silencio. No el típico de la naturaleza. No. Este era espeso. Aséptico. Como si hubieran aspirado el ruido del mundo. Las instalaciones eran extrañamente modernas, pabellones de acero quirúrgico en medio de un bosque sin nombre. Todo iluminado por luces frías que no proyectaban sombra. Los monitores vestían batas blancas. No eran monitores. Eran médicos. Clínicos. No recuerdo sus nombres. Solo que se referían a nosotros como sujetos. Las actividades no eran de campamento. No había fogatas ni canciones. Solo ensayos de respuesta neurofisiológica. Te metían en una sala con espejos falsos, te ataban a una camilla y te mostraban imágenes. Algunas normales. Un perro. Un río. Un niño. Luego, otras. Te mostraban cosas que parecían sacadas de un sueño febril, un feto con ojos abiertos, una lengua cortada en tiras simétricas, algo parecido a un rostro que se reía y se derretía al mismo tiempo. No podías cerrar los ojos. Si lo hacías, te inyectaban algo. Y entonces veías esas cosas incluso con los párpados sellados por la oscuridad. A los 5 días, empezamos a cambiar. Raúl, un chico de pelo rizado y mirada vacía, fue el primero.
Durante el desayuno, se desmayó. Cuando lo levantamos, su piel había comenzado a despegarse. Como si fuera una funda. Debajo, su musculatura palpitaba desnuda, pero no sangraba. Solo vibraba, como si algo debajo estuviera intentando recordar cómo era ser humano. Se lo llevaron sin decir palabra. Uno de los médicos me explicó después que era parte de un proceso de adaptación. Le pregunté ¿adaptación a qué? Me sonrió, como si la pregunta fuera infantil. Dijo, la humanidad no es el destino final, Matías. Solo es una etapa. Me escapé una noche. O al menos lo intenté. El bosque parecía infinito, pero cada vez que creía estar saliendo, aparecía nuevamente frente al pabellón principal. Como si el bosque se plegara sobre sí mismo. Como si fuéramos parte de una maqueta que alguien reorganizaba mientras dormíamos. Entonces lo vi. A lo lejos, entre los árboles, una figura se arrastraba. No caminaba. Se movía con la piel. Era como un cuerpo sin esqueleto, una bolsa de carne que se contorsionaba sobre el suelo, dejando un rastro lechoso. Su rostro era una colección de errores genéticos, ojos mal ubicados, boca vertical, orejas internas. Y susurraba. Matías. Matías. Ya casi estás. Volví corriendo, sin saber si escapaba o regresaba al único lugar donde sabía el nombre del enemigo. Al octavo día, comenzaron las pruebas físicas. Nos hacían correr por pasillos donde la gravedad fluctuaba. A veces éramos pesados como plomo. Otras, ligeros como humo. Una chica, Carla, flotó hasta chocar con el techo. Cuando cayó, tenía la columna expuesta. No gritó. Solo miró al médico más cercano y le dijo. Estoy lista. Se la llevaron. Sonriendo. No volvimos a verla. Pero una noche, en mi cama, escuché un golpeteo en la pared. Toqué el yeso. Estaba caliente. Algo se movía dentro. Pegué la oreja. Y escuché su voz. Está bien, Matías. Duele solo al principio. Yo mismo no me di cuenta cuando empecé a cambiar. Fue con los sueños. Soñaba con túneles húmedos que parecían intestinos. Caminaba por ellos mientras escuchaba mi nombre, dicho en múltiples tonos. A veces lo gritaban. A veces lo susurraban como una plegaria. Cuando despertaba, estaba cubierto de una sustancia viscosa. Mis huesos dolían. Mis uñas sangraban. Una mañana, me encontré escribiendo en el espejo con mi propia sangre una palabra que no reconocí, Ecrión. Los médicos estaban complacidos. Estás progresando, me dijeron. El huésped está casi listo. Yo no entendía. No quería entender. La noche que todo terminó, o comenzó, hubo una especie de ceremonia. Nos reunieron a los 5 restantes en una sala con paredes de vidrio. Al otro lado, un tanque gigantesco lleno de un fluido rojizo. Dentro, algo se movía. No tenía forma definida. A veces era un embrión. A veces un corazón. A veces algo que parecía humano, pero demasiado rápido, demasiado fluido, demasiado optimizado. Ese es el prototipo, dijo uno de los médicos, con voz casi reverente. Se alimenta de datos humanos, de traumas, de mutación emocional. Ustedes son sus matrices. Su carne ha aprendido lo que necesita. Pronto, dejarán de ser contenedores. Y serán parte de su cuerpo. Carla apareció. Ya no era Carla. Era, algo parecido a una crisálida andante. Su piel era transparente, y por dentro se movían órganos nuevos, desconocidos, como instrumentos diseñados por una mente no humana. Ella me miró. Y habló sin mover la boca. Matías. Entra. Ya sabes el camino. Corrí. Sabía que no podía, pero corrí. Algo me impulsaba. No a huir. A destruir. En el pasillo vi a Raúl. O lo que quedaba de él. Pegado al techo, babeando desde una mandíbula que se abría como pétalos. Le susurré perdón. Él asintió, sin comprender. Encontré el generador. Rompí los cables con mis propias manos, mientras mi cuerpo se quemaba. La luz se fue.
El sistema colapsó. Escuché los tanques romperse. Escuché los gritos. Algunos humanos. Otros no tanto. Después, oscuridad. Desperté 13 minutos después. En un hospital. La enfermera dijo que fui hallado en la carretera, desnudo, cubierto de un fluido extraño. Sin identificación. Sin historial. Pero yo sé la verdad. No escapé del campamento Organon. No del todo. Cada vez que duermo, sueño con el prototipo. Con sus órganos nuevos. Con Carla, extendiéndome una mano líquida, diciéndome, todavía te necesitamos. Todavía puedes servir. Y a veces, cuando me miro en el espejo, mi piel se mueve antes que yo. Cuando me preguntan por qué dejé de hablar, siempre respondo lo mismo, porque hay cosas que no quieren ser contadas. Solo quieren seguir ocurriendo. Mi nombre es Tomás Aguirre. Y antes de todo aquello, hablaba mucho. Más que mucho. Era el payaso de la clase, el que imitaba profesores, el que contaba chistes que ni eran tan graciosos pero hacían reír porque nadie esperaba que un chico tan callado en casa fuera tan ruidoso en el colegio. Tenía 13 años cuando mi mamá me mandó al campamento Piedra Alta, un lugar en el sur, entre lagos fríos, pinos eternos y un aire limpio que olía como a leña vieja. Decía que me haría bien, que me despejara, que aprendiera a hacer amigos de verdad. Lo que no dijo es que lo hizo para estar sola con el nuevo tipo que dormía en su cama desde hacía un mes. No fui el único. Éramos unos 20 y pico. Todos chicos y chicas entre 12 y 15. Todos con alguna razón para ser enviados lejos, por padres que necesitaban un respiro. Había uno con una cicatriz en el cuello que no hablaba. Una chica con 3 pulseras de hospital aún puestas. Otro que leía libros sobre Satán y le gustaba prender fuego cosas pequeñas. Y después estaba Raúl Manso, el encargado. Alto, viejo, con una barba gris que olía a cigarro negro y una voz como de película antigua. Caminaba como si siempre supiera algo que nosotros no y creo que era verdad. Nunca lo vi sonreír. Pero tampoco lo vi parpadear. Las primeras noches fueron normales. Juegos tontos, fogatas, historias de miedo recicladas y una comida tan mala que hacíamos apuestas sobre qué criatura había en cada plato. Pero todo cambió la noche en que Cristian no volvió de la caminata al lago Espejo. Lo buscaron durante horas. Los monitores, el personal, incluso algunos de nosotros con linternas. Gritábamos su nombre y escuchábamos el eco rebotar entre los árboles, como si el bosque no quisiera devolverlo. Al día siguiente, lo dieron por perdido. La policía llegó. Tomó notas. Nada más. Fue Raúl quien nos reunió y nos dijo: no se alejen del campamento sin avisar. Lo que vive en el bosque no siempre quiere compañía. Lo dijo como quien habla de un perro con mal genio. Pero sus ojos miraban más allá de nosotros. La noche siguiente, en mi litera, escuché algo. No un grito. Un susurro. Como si alguien me hablara desde adentro de la almohada. Decía mi nombre. Una y otra vez. Me levanté. Salí al frío. Seguí la voz. Terminé frente al lago. El agua estaba calma, como un espejo de tinta. Y ahí, vi algo. No lo vi bien. Pero estaba en la superficie. Flotando. Algo con pelo. Algo que parecía tener cara. Una cara que abría la boca pero no gritaba. Era Cristian. Pero no se movía. Y los ojos, no eran suyos. Eran, más grandes. Más negros. Como si algo hubiera vaciado su cabeza y ahora mirara desde adentro. Corrí. No dije nada al día siguiente. ¿Quién me iba a creer? Una noche, Agustina, una chica de mi cabaña, me despertó. Tenía los ojos abiertos como platos. No lloraba. Pero su cuerpo temblaba como una rama en tormenta. Se metió en mi cabeza, me dijo. Está en todos. Nadie lo ve, pero está. Nos come desde adentro. Pensé que era una pesadilla. Hasta que la vi abrirse la palma con un trozo de espejo. No gritó. Solo escribió en la pared de madera con su sangre. Debajo. Después se desmayó.
Los monitores se la llevaron. Dijeron que estaba bajo mucho estrés. Nunca volvió. Esa palabra quedó escrita, aunque la limpiaran. Como si el propio lugar la volviera a dibujar cada noche. Empezamos a cambiar. No lo notamos al principio. Uno dejó de dormir, pero no se cansaba. Otra decía que podía ver la sangre moverse dentro de los cuerpos. Uno más, se tragaba piedras y no le pasaba nada. Y todos empezamos a oír la misma voz. No era un idioma. Era una vibración. Un eco que venía desde debajo del suelo. Y un día, un grupo empezó a cavar. Lo hacían por las noches. Iban al bosque, a una zona cerrada por sogas viejas y carteles que decían peligro de derrumbe, y cavaban como si algo los guiara. Decían que ahí estaba la boca. Que si cavaban lo suficiente, saldría. Y nos liberaría. Uno de los chicos, Hernán, se partió los dedos a palazos contra la tierra. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo: no entienden, Tomás. No es un monstruo. Es la verdad. El mundo real está abajo. Una noche me arrastraron. No podía resistirme. Algo en mí quería ir. Como si la voz me acariciara el cráneo desde dentro. Me llevaron al hoyo. Y ahí estaba. Una boca. No figurada. Literal. Una boca inmensa abierta en el suelo. Llena de dientes irregulares como piedras antiguas. Un aliento tibio subía desde ella, con olor a leña podrida y raíces fermentadas. Vi como uno de los chicos se arrojó dentro. No gritó. Cayó feliz. Sonriendo. Como si volviera a casa. Y entonces la boca habló. No con palabras. Con imágenes. Me mostró el mundo debajo del mundo. Hecho de túneles, de cuerpos fusionados, de ojos que miraban desde la tierra misma. Me mostró que eso había estado ahí desde siempre. Que el campamento fue construido para contenerlo. Pero alguien, Raúl, tal vez, había empezado a adorarlo. Y ahora quería más. Más cuerpos. Más mentes. Más voz. Me desmayé. Desperté solo, con tierra en la boca y sangre seca en los dedos. Las cabañas estaban vacías. Solo quedaba Raúl, parado frente al lago. Le pregunté qué había pasado. Te eligió, dijo. Como oráculo. Vas a hablar por él. Yo le grité que no. Que no quería. Que no iba a decir una palabra. Él sonrió por primera vez. Exacto. El mejor portavoz es el que deja de hablar. Entonces entendí. No quería palabras. Quería el espacio que dejan. El eco del silencio. El trauma. El vacío. Y desde ese día, no hablé más. Me encontraron a los 2 días, caminando solo por una ruta. No recordaba mi nombre. No dije nada. Solo temblaba. La policía cerró el campamento. Dijeron que era un caso de negligencia. Una tragedia. Pero no cavaron. No sellaron la boca. Y yo sé que aún habla. A veces en sueños. A veces en vibraciones. A veces en el silencio de los espacios entre las palabras. No le hablo a nadie. Porque sé que si abro la boca, tal vez no salga mi voz. Tal vez salga él. Y no quiero ser el que lo saque al mundo. Quiero que se quede allá abajo, donde nunca deja de hablar, donde todos los gritos se apagan, y donde incluso Dios tiene miedo de entrar. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.